¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, ya trato, ¿no? La misma de siempre. Qué linda que está. Qué rubia hermosa. Hipnótica. Sí, te hipnotiza, es muy brillo, es puro brillo, pura luz. Lo verdadero, sí, claro. Tantas cosas se lleva. ¿Cómo se lleva estos chantas? Ay, de una vez, por favor, un viento sonda, un algo. Chantas crueles, ¿no? Pero claro que no. Gracias, negrito. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero de día. Durante 2 horas lo vamos a acompañar con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también todo el humor del que dispongamos. Estamos convencidos que las grandes batallas sucedan con alegría o están perdidas de antemano. Recién les pedí plata, nadie sacó un billete. Nadie sacó un billete. Ay, porque hemos resuelto el problema del endeudamiento en la Argentina, hemos resuelto la restricción externa, hemos resuelto el problema que tiene Caputo, sí. Y por ende la República Argentina, digamos, la falta de dólares. Tenemos al Pastor Ledesma que nos reproduce cualquier tipo de moneda. Ajá. Antes era el pan. Los peces, ahora son los dólares. Son los dólares. Ni Ahora pan ni peces, son dólares. A poner billetitas en claro. billetitos en una caja. Sí. Y por obra divina que aparezcan las los dólares. Las bodas de Caná, un poroto, Pues, a ver. Claro, hacer el FMI quiere devolver agua al vino si vino el agua si podés tener volver. dólares, No, claro. Dólares, pesos. El FMI ya hizo todo. Ya le prestó todos los dólares que ya está. Sí. Todos los fondos se le están rajando. ¿No? Porque se le está rajando JP Morgan, se le están rajando los fondos. Dijo que le pedía a los argentinos que sacaron los dólares del colchón, ni colchón tienen ya los argentinos, las argentinas, nada. Entonces ahora encontramos al Pastor Ledesma. Uh-huh. Pastor Ledesma, ¿por qué hablo del Pastor Ledesma? Uh-huh. Porque el presidente fue a su templo, allí en el Chaco, y hizo un discurso bastante mesiánico, para mi gusto, ¿no? Creo que Fortunato Marimachi también opinaba lo mismo, bastante mesiánico, y nadie sabía quién es el Pastor Ledesma, porque la verdad es esa, salvo los que son adscriptos a su culto, nadie sabe quién está. Bueno, es un señor que hace crecer los dedos, es un señor que convierte los pesos en dólares. Quiero ir a verlo. Hay pastores evangelistas que dicen, ojo que no es así, claro. Que son serios, digamos, ¿no? Pues no necesariamente, y por favor que se entienda bien esto, los evangélicos son una corriente religiosa muy seria, muy comprometida, gente sana. Estamos en presencia de algo particular, que no tiene que ver con el culto evangélico, sino que tiene que ver con el disparate que estábamos mencionando. Vos dame pesos, yo te hago dólares. Sí. Que no está mal, al fin de cuentas. Capaz que le resuelve el problema a Toto Caputo. 8 minutitos pasaron de las 8 de la mañana y ahora sí, la quiero presentar. Resuena su voz allí. Esta es una gloria de la radio argentina que ahora la está rompiendo en el streaming, y a quien presento mientras veo cómo Gendarmería reprime trabajadores en Panamericana, pero la tengo que presentar a ella. Florencia Ibáñez está con nosotros. Hola, muy buen día. Sí, tenés razón, las imágenes que vemos bajo la niebla. Esto sí que es el Eternauta, ¿o no? Totalmente, van los cascarudos persiguiendo a la gente, laburar. ¿Cómo se anticipó Estergel? Mira, tal cual. Tremendo. No, hablando en serio, uno le pone este tono porque si no, realmente o llora o sale a romper todo, la verdad. Pero totalmente. Nosotros. Bueno, vamos a lo nuestro. 8 grados en este momento. Hay muchísima niebla, de verdad. Se ve muy poco. Venía de Avellaneda. Me acordé del polaco cantando Las nieblas de Riachuelo. No se veía nada, ni los puentes de la Boca, nada. Así que a cuidarse aquellos que manejan, porque la visibilidad está reducida a solo 6 kilómetros. Tenemos la mitad prácticamente de visibilidad hoy. Así que si vas en el autito, Panamericana, Puente Pueyrredón, despacio, no pasa nada, además no pasa nada. Cielo despejado con neblina, para hoy una máxima de 17, mañana 9 de julio, días de distintas actividades, Parque Lezama, etcétera. Habrá un tiempo con un poco de cielo nublado, pero no va a llover, que es importante, máxima 17, mínima 10.
¿Qué tenemos hoy de la Aleph? Esto sí que es... ¿Qué nos mandó? Esto sí que es milagro, la Aleph, que transforma un libro en felicidad para los oyentes. Hoy tenemos La dignidad rebelde de Darío Santillán, que ayer lo pidieron mucho. Es interesante, de Miguel Mirra. Darío Santillán, La dignidad rebelde de Miguel Mirra, así que lo repetimos a pedido de la audiencia, y para eso nos escriben o nos llaman al 11 32 000 530, 11 32 000 530, y recuerden, Nutrión Vita, este viernes 50.000 pesos en vouchers como cada viernes para todo lo rico que tienen Sonia y Rubén, 11 31 10 30 33, 11 31 10 30 33. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Él dirige desde hace casi 40 años la Iglesia Cristiana Evangélica de Buenos Aires, Buenas Nuevas, en Avenida de Lepiane, 3925 del Parque Avellaneda. Es cofundador del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires e integra el Consejo Directivo de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República de Argentina, ACIERA. ¿A quién me refiero? Al pastor evangelista Norberto Zaraco, que está al otro lado de la línea, para aclarar un poco lo ocurrido, ¿no? Para que nos aclare qué tipo de cosas estuvimos viendo en la intervención que hizo el presidente allí en el Chaco, en un templo de una iglesia evangelista. No son todas las iglesias evangelistas así, entiendo. Norberto, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero los saluda desde la 530. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días, gracias a ustedes por llamar. A ver, pregunta, antes que nada, ¿no? Vimos ahí la intervención del presidente y dijo algunas cosas en su intervención que a mí, o qué sé yo, a los que de algún modo u otro hemos leído el Evangelio, nos resultan un poco chocantes en relación a lo que es el culto que uno presume evangélico. ¿Cómo se lo tomaron ustedes los dichos del presidente en el Chaco? Bueno, de hecho yo escribí una nota, la verdad con gran preocupación, porque de alguna forma ese acto, ¿no es cierto?, nos deja, usando un lenguaje común, nos deja pegado a todos, y la verdad que no es así. O sea, nosotros, de hecho, desde siempre, eso tiene que ver con nuestra tradición, hemos pregado por la separación de la Iglesia y del Estado. Eso es parte de nuestro ADN, separación Iglesia del Estado. Por eso hemos luchado inclusive aquí en nuestro país, cuando fue la creación del registro civil, y cosas similares, siempre apuntando a la separación Iglesia y Estado. Así que el solo hecho de que aparezca el presidente o cualquier otro, ¿no es cierto?, acá, más allá de la ideología, sea Milei o Carlos Marx, cualquiera de los dos que estuviera en ese espacio, a nosotros definitivamente no nos agrada, ¿no es cierto?, nos hace ruido. Y bueno, me parece una decisión desacertada del pastor allá. No quiero, digamos, cargar las tintas en un sentido, porque creo, la verdad, que es eso, una decisión desacertada que lamentablemente nos involucra a todos, ¿no? Eso por un lado, ¿no es cierto? O sea, el hecho mismo, pero después también está el contenido. Yo no me pongo en este espacio a hablar de política como pastor, no lo haría en otros contextos, pero el presidente habló desde un púlpito, eso me autoriza a mí a hablar de lo que habló el presidente, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la verdad que lo que dijo ideológicamente y desde una perspectiva cristiana es absolutamente cuestionable. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Norberto, tal vez que pueda, no es claro. Evangelio. Bueno, criticó la justicia social, pero eso ya sería abundar sobre lo que dijo. Yo todavía tengo algunas dudas. Le cuento a la audiencia, estamos hablando con el pastor evangelista Norberto Zaraco. Esta iglesia allí en el Chaco forma parte de la Asociación de Iglesias Evangélicas, es reconocida. Yo la verdad que no tengo mucha idea. Sí, forma parte, es reconocida, es una iglesia grande. Una cosa que me parece muy importante señalar, ¿no es cierto?, cuando uno ve las iglesias evangélicas, no se las puede ver con los anteojos católicos,
¿Qué quiero decir con esto? No tenemos una autoridad centralizada, ¿cierto? En la Iglesia Católica, no sé, el arzobispo dice algo y los atrás se encolumnan, ¿no es cierto? Estén o no estén de acuerdo, después vendrán las discusiones internas, ¿no? Pero en nuestro caso no es así. Y también vale aclarar que la Alianza Evangélica es una alianza voluntaria. La alianza, en caso así era, no tiene ningún poder ni ninguna autoridad sobre ninguna de las iglesias, ¿no es cierto? O sea, nada. Nada, bien. Sí, no podemos decir, bueno, puede haber discusiones internas, decir, mira, ojo con esto, con aquello, lo que se fuera, pero no hay ninguna relación de autoridad. ¿Es lo que se llama una iglesia pentecostal, la de Chaqueña? Sí, estaría en esa línea. No todas las iglesias pentecostales son iguales, pero estaría en esa línea que representa una gran mayoría de lo que es el mundo evangélico en el continente y también aquí en Argentina. Bien. Se calcula que en el único estudio que tenemos del sello, que es el de CONICET, que hablaba de un 15% de la población evangélica, hoy calculamos que es un poquito más que eso, pero quedémonos con ese dato oficial. Bueno, ellos mismos, dentro de eso, dicen que el 90%, de ese 15%, el 90% son pentecostales. Ajá, caramba. Sí, es un número, ¿no es cierto? Es un número. Son los que se hacen... Son distintas expresiones, tampoco es una expresión única, ¿no es cierto? No, entiendo. Sí, y Pastor, una cosa que también ha trascendido, obviamente que ha sido de algún modo abordado desde la ironía en algunos casos, pero digo, estos hechos donde hacen crecer partes o extremidades del cuerpo o convierten pesos en dólares, que también se ha visto, eso que es parte de un show, hay gente que cree realmente en eso. Mira, lo de los pesos en dólares, lo escuché ayer. Mira, yo te tengo que hablar como pastor. Sí. Como pastor, yo creo en los milagros. Ahora, bueno, les toca a ustedes y a otros preguntar y ver y que dé explicaciones la iglesia allí en cuanto a este milagro, ¿no es cierto? O sea, yo teológicamente te tengo que decir que sí. En la pregunta me hiciste primero sobre si se alargó la pierna o algo así. Sí. Ahí te lo tengo que decir con mucho más énfasis porque yo mismo he visto eso. Ajá. Hace años, hace muchos años. Eso no es todos los días, no es que venís a la iglesia y se te alarga la pierna, se te achica no sé qué cosa, no es así. No. Estaría buenísimo, ¿no es cierto?, vivir de milagro a milagro, pero no es así. Claro. Pero el hecho de que no sea ni una cuestión cotidiana, ni que pase todos los días, sí es cierto, pues, lo que he visto, como en otras unidades, ¿no es cierto? Pero siempre en el marco de respeto y demás, pero eso quizás llama la atención, no quizás, definitivamente llama la atención, pero hay cosas más más cotidianas que producen y que no podemos ignorar, porque a veces uno dice, ok, hay 20.000 personas, pero ¿por qué van esas 20.000 personas? ¿Qué hace? ¿Le pagan $100 a cada uno para que vayan? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Después podemos discutirla la cosa, ¿por qué va? Y que evidentemente encuentra un espacio de solución, pongo así esta palabra, digamos, de respuesta, sería mejor, ¿no es cierto?, a problemas que las personas tienen cotidianamente. Y te estoy hablando, por ejemplo, un hijo metido en la droga, el esposo violento que le pega a la mujer, y de repente en una experiencia de fe cambia de vida. Claro, eso también es un milagro. Pero esos son milagros que se pueden llegar a entender, digamos, ¿no? Los otros parecen más de ciencia ficción. Sí, total, desde tu visión común, corriente, no soy un hombre de fe y demás, pero todo el derecho y de pensar así, y nosotros desde este otro lado tenemos que decir, ok, sí, ¿por qué no va a pensar así? Entiendo.
Norberto, le agradezco mucho estos minutitos en la mañana de 530. Gracias por la explicación. Agradezco tu llamado, que tengan muy buen día vos y la audiencia. Abrazo grande. Era el pastor evangelista Norberto Zaraco, de la Iglesia Cristiana Evangélica Buenas Nuevas, aquí del Parque Avellaneda. Un referente importante de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, que se llama Asiera. Hay distintas líneas, ¿no?, para inscribir políticamente las corrientes evangélicas. Hay algunas que son muy peronistas, pero muy peronistas. Otras que realmente creo que promueven el cierto laicismo político, vamos a decir, la cierta separación de cualquier corriente política. Están enojados, él lo dijo, ¿no?, con usar el púlpito para que Milei haya hecho un discurso de esas características. Va en contra de... Es contrario al Evangelio, dijo. Contrario al Evangelio, lo dijo Zaraco. Después se complica un poquito. Pero está bien, qué sé yo no le voy a decir a nadie qué es lo que tiene que pensar o dejar de pensar en materia de milagros. A mí me llama poderosamente la atención el sesgo ideológico de los milagros. ¿Cómo sería eso? Claro, el sesgo ideológico de los milagros es un milagro que abreva en alguna teoría económica. Lo digo en serio, porque si vamos a habilitar el pensamiento de que es posible convertir pesos en dólares, entonces yo como mujer de fe descreo de ese Dios, digamos, con cierto sesgo ideológico, porque uno dice, bueno, un milagro que tiene que ver con la salud, un milagro que tiene que ver con la cosmovisión de vida, se entiende. Ahora, un milagro que convierte en pesos en dólares, sí, que es trampista Dios. Entonces hizo un paréntesis ahí, vamos a decirlo, el pastor Zaraco hizo un paréntesis. El pastor lo dijo, pero a mí más que el factor ideológico del milagro, me llama la atención el factor elusivo del milagro. O sea, ¿cómo explicás que tenés $100.000 de repente que no te podés justificar? Es un milagro. Para mí es más para evadir impuestos que para otra cosa. Claro, el milagro sería la distribución de la riqueza en un mundo. El milagro eso es de marxista, te dicen, que Toto Caputo dijera, a eso me refiero. Vamos a aumentar a los jubilados, ese es el milagro. Igual viste que el organismo que tiene que vigilar eso se llama ARCA, así que imagínate. Claro, a ver si como la de Noé. Claro. 22 minutos pasaron de las 8, vamos para allá, que volvemos. Mucha información en la mañana de este martes, no se despeguen de la 530. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Los presento ahora, porque no los pude presentar antes. ¿Cómo le va, señor Marco Cittadini? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Jugador de toda la cancha, siempre lo digo. Muchas gracias. Acá estamos viendo una represión allí en la Panamericana con las personas despedidas de Georgalos que estaban protestando. No, bueno, sí. Eso también es contrario al Evangelio. Totalmente. Doctora Natalia Salvo, buen día. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Cómo anda? Hola, Nati. Bien, arrancando este martes 8 de julio, muchas cosas. Ayer también veía escenas de represión en el INTI. Vi también la ceremonia entre, ¿cómo se llama el vocero? Que se llama Adorni. Manuel Adorni. Adorni y Sturzenegger, una especie de escena de desguace del Estado, en una conferencia de prensa antológica. En el futuro vas a ver ese pedacito. ¿Cuándo fue que destruyeron el Estado? Y este día lo anunciaron, mira. Y bueno, después vamos a contar cuáles son los organismos que cierran, cuáles son las consecuencias del cierre de esos organismos, qué es un organismo descentralizado. Uno de ellos es el INTI. Ayer le dieron para que tengan a los trabajadores del INTI, entiendo que en la colectora de General Paz, por lo que pude ver en las pantallas. Ahí en Villa Martelli. Aguiar, lo sacudieron también. Ustedes saben, Rodolfo Aguiar es el secretario general de ATE, trabajador del PAMI, además. Y bueno, lo reprimieron en una actitud. Esa fue la policía de la ciudad. Ahora la que está reprimiendo en Panamericana es la gendarmería, que también y por el decreto regulador se va a tener que dedicar a los asuntos de tránsito, según explicó ayer Sturzenegger, con una parsimonia, ¿no? Digo, es como si le hubieran dado el mecano. Entonces se explicó cómo desarmaba lo que antes habían armado, él lo estaba desarmando. No le importaba si había gente, si era el Instituto del Cáncer. Las cosas que yo escuché ayer en el prime time sobre un informe de la Deutsche Welle. La Deutsche Welle, ustedes saben, es una señal alemana. Y hizo un informe sobre los enfermos de cáncer en la Argentina y cómo les han sacado el financiamiento para sus remedios oncológicos.
Muy serio el informe. Y ayer las cosas que tuve que escuchar en el prime time de la tele, criticando a los que hablaban en el documental, sobre todo en el programa de Feynman, y después creo que con Trebuch, que algún día tendrán que explicar qué es lo que hicieron. Bueno, le vamos a preguntar ahora también, porque hablé de Aguiar, uno de los reprimidos ayer. Los trabajadores del PAMI del INTI, están siendo reprimidos en virtud de este cierre a toda orquesta, ¿no?, de lo que fue la ley bases y su ejecución durante un año. Rodolfo, buen día. Roberto Caballero saluda junto a todo el equipo aquí en la 530. Buenos días, un saludo a ustedes y a la audiencia. A ver, Rodolfo, vimos ayer una protesta. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí frente al Instituto Nacional de Tecnología Industrial? Yo creo que estos decretos inconstitucionales del gobierno que se hicieron sola. Ahí me parece que no lo estamos teniendo, chicos. No sé, ¿me escucha ahí? Ahora sí. No, yo digo, los decretos inconstitucionales del gobierno generan un daño social e irreparable, también sin precedentes para nuestra democracia. Algunas de las medidas con consecuencias graves e inmediatas y otras cuyo impacto será progresivo. En el caso del INTA y del INTI se trata del golpe final, del tiro de gracia para la industria y la producción de nuestro país. Si nosotros permitimos que esta decisión prospere, bueno, todo el ecosistema industrial y productivo argentino entonces perderá a sus aliados fundamentales para su propio desarrollo y para su expansión. El INTA y el INTI tienen 70 años de historia, 70 años de trayectoria para el desarrollo industrial y la soberanía económica de nuestro país. Y esta pérdida de soberanía entonces va a hacer que un organismo, porque acá se le terminan todas las excusas al gobierno, un organismo como el INTI, que hasta hoy se mantiene solo, se autofinancia, va a perder toda capacidad para poder gestionar recursos y firmar convenios estratégicos. Además, se van a desarticular líneas de trabajo que se habían consolidado durante muchos años en todo el país. Por supuesto, no hablemos de los puestos de trabajo en riesgo, de las miles de familias que dependen de manera directa o indirecta de estos organismos. Si hablamos de Vialidad Nacional, son 93 años, en todos los casos, de que fueron creados mediante una ley votada en el Congreso Nacional. Por lo tanto, no se puede pretender una modificación por más superpoderes que se aleguen mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Rodolfo, ayer hubo represión y detenciones frente al parque industrial ahí del INTI. Las últimas compañeras y compañeros liberados fueron después de la medianoche, detenciones ilegales. Yo con asombro tuve que soportar durante toda la jornada que muchos colegas suyos, medios, escritos, refirieran a un altercado, a forcejeos, cuando en realidad tiraban a matar. Esta policía de Bullrich tiene licencia para matar. La policía de Macri también están actuando de manera desbocada, al margen de la ley. Yo creo que hay una conflictividad creciente que cada vez le es más difícil contener al gobierno y por eso aumenta la represión. Ayer cuando terminaba la jornada y a partir de lo que estaba ocurriendo, la Comisión Provincial por la Memoria, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con Pérez Esquivel a la cabeza, se contactaban para hacer la presentación del informe sobre represión en la sede nacional de ATE. Y me adelantaba en un dato, que en lo que va de este 2025, los hechos de represión ya se duplicaron en relación a todo el 2024 íntegro. Es decir, hay más heridos por represión ya en lo que va de este año que durante todo el año pasado. Y yo me preguntaba anoche, que me duele el estómago, un palazo en la cabeza y una piña en la cara. ¿En serio tenemos que naturalizar esto que está ocurriendo? De ninguna manera. Yo vuelvo a decir, los estatales no cumplimos protocolos inconstitucionales.
desde el primer día lo dijimos, una resolución de un ministerio no puede estar por encima de un derecho constitucional a peticionar libremente a las autoridades de nuestro país. Claro, Rodolfo, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda, ¿cómo está usted? Ayer Federico Sturzenegger hablaba de que nuevamente se agasajará a quienes votaron la ley base, se cumplía justo un año de esto que le liberó las manos en muchos aspectos al gobierno con, bueno, los frenos del caso en algunas cuestiones vinculadas a lo laboral en la justicia. Usted decía hace un año que comparaba la represión de este año con la del año pasado. ¿Hacia dónde estamos avanzando en este sentido? Digo, ¿qué horizonte ve usted cuando piensa en esta altísima conflictividad y también con la pérdida de derechos de los argentinos casi cotidiana? Muy interesante esa pregunta, porque yo creo que van a celebrar mañana como celebraron el veto a las jubiladas y a los jubilados. Claro, con eso. Es decir, el presidente va a agasajar a los que se suponen están destruyendo el Estado, y no es un día cualquiera. Es el día justo en el que debiéramos celebrar nuestra independencia. Yo creo que por el contrario, lo que nos quieren mostrar mañana es que estos decretazos, que para mí son machetazos, abriendo un camino, y abren el camino de la dependencia. Mañana nos van a decir que el plan de colonización de la Argentina está en marcha y que ese plan se lo encargaron al presidente Milei. Es decir, el país que comienza a ser dependiente de las principales potencias extranjeras. No hay destrucción del Estado, se está moldeando un Estado distinto que esté solo a los intereses de los grandes grupos económicos. El problema que tenemos nosotros, digo las argentinas y los argentinos, ojo, no se llama Javier Milei. Este presidente vive en una fiesta de egresados eterna desde que asumió. Es una marioneta. El problema lo tenemos con aquellas y aquellos que son los que mueven los hilos de esa marioneta, y tenemos que decidir si estamos dispuestos o no a poder confrontarlo. Yo digo, es en la calle y es en la justicia, por supuesto, una justicia absolutamente desprestigiada, que está en el tope del ranking de pérdida de confianza, pero tiene honrosas excepciones. El derecho de huelga es un triunfo de la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Lo mismo nos ocurrió a nosotros con un fallo en favor del Día del Empleado Público, que se festejó más que un aumento salarial porque estaba en juego nuestra dignidad, y todo el pueblo lo entendía así. Como en las peores épocas de nuestra historia, nos querían hacer desaparecer a los trabajadores estatales, y que nadie se incomode, porque a nosotros, yo digo, este gobierno nos declaró la guerra apenas asumía y ha hecho del Estado un gran campo de batalla. Y entonces nosotros vamos a guerrear, vamos a pelear y vamos a ver quién gana. Vamos a dar batalla hasta que los derrotemos. Se van a rendir, se van a ir por la puerta de atrás. Rodolfo, ¿cómo sigue la pelea? Mire, esta tarde reuniones, mañana también plenarios. Y vamos a definir la profundización del plan de acción. La novedad, creo yo, de las últimas semanas tiene que ver con la conformación de un frente sindical, que es el frente sindical más grande desde que asumió el presidente Milei. Son sindicatos que integran distintas centrales obreras, pero que están decididos a luchar, no a ir a sentarse en el Consejo de Mayo. De verdad, es una joda. No hay mandato de los trabajadores para que el sindicalismo esté sentado en esa mesa. Nosotros pedimos desde ATE que no se tome en nuestro nombre ninguna decisión, porque ese Consejo de Mayo es la institucionalización del ajuste. Que se dejen de joder. Van a tomar café a la rosada, reforma laboral. Van a tomar un tecito, reforma previsional que termina de destruir a nuestras viejas y a nuestros viejos. Se tiene que terminar. Frente sindical y a luchar. Rodolfo, gracias por estos minutitos en la mañana. Nosotros de la los 530. agradecidos. Hasta luego. Hasta luego. Era Rodolfo Aguiar, secretario gremial general de ATE Nacional, que bueno, fue ayer golpeado, reprimido en las puertas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, uno de los institutos afectados por la motosierra. Realmente los anuncios de ayer, que tienen que ver con lo que se hizo a lo largo del año, dan
realmente escosor, ¿no? Porque es un desguace que, tal como dijo Milei en el púlpito chaqueño, es una descarga, yo diría, realmente de mucha violencia sobre trabajadores y trabajadoras, y también la destrucción del Estado, el Estado que el presidente ve como al maligno. Lo han dado al Estado para que lo cuide y lo está destruyendo. Tanda, ya regresamos, esto es Caballero de Día. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Somos la distribuidora más grande del país. Abastecemos a más de 2.800.000 hogares y más de 375.000 industrias, comercios y pymes. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor. 30 años de energía argentina en evolución. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. Novedades en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei. Un análisis necesario de la actualidad en la voz de distintos referentes, recopilada por Francis Rosenberg. Un libro necesario para comprender y elaborar herramientas. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades, masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros, de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, La Valle 3636. domingos 20 y 30, entradas por Alternativa. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Nahuel Briones. La mano de En YouTube, entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? am530somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530. En Caballero de Día, las manos de Filippi, Nahuel Briones, y miramos la mano, pobrecito de Roberto. La mano de Roberto, sí. Dan ganas de dibujarle algo. Sí, no, pero no es un yeso. Esto es simplemente igual, nada, es para tenerlo así, porque uno, viste, está tocando cosas todo el día, apoya. La idea es tenerla aislada de la herida. Bueno, vamos con lo nuestro. 42 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Me voy con el señor Marco Cittadini. Tenemos los audios de las jornadas previas y también los que se están por producir. Sí, obviamente. Tenemos audios que no existen, pero que nosotros... Si podemos transformar pesos en dólares, ¿por qué no? Poniéndoles en una cajita, imagínate lo que podemos hacer con esto. Dale. ¿Por qué no? Bueno, vamos a escuchar primero, si les parece, hablábamos justamente de la represión en el INTI. Vamos a escuchar una de las delegadas ayer charlando con Sandra Russo. Seguimos teniendo 2 compañeros detenidos ahora, la compañera Soledad Posuto y el compañero Juan Gadea, desde hoy a la mañana. Hoy detuvieron a 2 personas. Sobre la colectora de General Paz. Además tuvimos compañeros heridos de bala de goma, compañeros a los que les pegaron en el piso, una compañera particularmente. Así que sí, es un modelo de ajuste que solamente entra con represión. Bien, ahí estaba entonces Claudia Buffi, de ella se trataba, la escuchábamos ayer charlando con Sandra, y ahora ya nos metemos con Manuel Adorni, ¿sí? Y sus anuncios, el momento en el que anunciaba el cierre de vialidad. ¿Habla de las valijas? No, de la valija. No, él no habla, pero Juan Paso sí, ahora lo escuchamos. Pero escuchalo hablar del cierre de vialidad. Les queríamos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el boletín oficial, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conocida como la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a normas y actos administrativos relacionados a la fiscalización de concesiones viales. Señoras y señores, la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada y la acaba de firmar el presidente de la Nación.
Bueno, ahí está. Entonces, esto, por supuesto, con un 60-70% de las rutas argentinas que se están volviendo intransitables, lo dicen los propios delegados de los gremios de vialidad, vuelve las cosas muy difíciles, ¿no? Efectivamente, muy, muy difíciles. Manuel Adorni también hablaba de las facultades delegadas que vencen mañana. Desde ya que muchas especulaciones se hicieron cuando las facultades delegadas se discutieron en el Congreso. Decían que aprobarlas era inconstitucional, autoritario y antirrepublicano, que atentaba contra la democracia, que le estaban dando superpoderes a un gobierno reaccionario, que solo iban a servir para destruir al Estado, que se vendía el país. Armaron incluso una tendencia en la red social X con el hashtag no a las facultades delegadas. La realidad es que el gobierno del presidente Javier Milei es de los pocos desde la vuelta de la democracia que no solicitó o decretó una prórroga sobre las facultades delegadas. El problema no es la herramienta, el verdadero problema es quién la usa y para qué. Bueno, una hermosa definición la final de Manuel Adorni, porque es efectivamente así. El problema no es la herramienta, sino quién la usa y para qué. ¿Qué culpa tiene la motosierra? Claro, que hace un año que venimos en este desastre porque la usa Javier Milei. Y para lo que la usa lo veimos todos y lo sufrimos todos, ¿no? Obviamente hay otros cierres, como por ejemplo el del Instituto Nacional del Cáncer, y no solo se dan cierres, ¿no? Sino también desfinanciamientos, porque por ejemplo la Fundación contra la Hemofilia, la Fundación de la Hemofilia, fundamental, muy importante para buena parte de los argentinos, todos los argentinos que sufren esta enfermedad, esta afección, está completamente financiada. No la cierran, es cierto, pero no tienen un mango, no hay manera, me contaban, estuve conversando con varias de las personas que son pacientes allí, un trabajo clave hacen, porque no hay mucha especialización en esto, y entonces es importantísimo lo que hacen, que no solo que quienes trabajan ahí no están cobrando su salario, sino por ejemplo no hay calefacción, entonces los días estos de helados hacía más frío adentro de la fundación que afuera. Bueno, esta es una manera también de cerrar cosas sin anunciar el cierre, ¿no? Federico Sturzenegger, el destructor de mundos, en este audio cuenta que, así lo que charlábamos ya con Rodolfo Aguiar, que así como se agasajó a esos 87 valientes, según el presidente, que sostuvieron el veto a las jubilaciones y al presupuesto universitario, ahora se va a agasajar a más de 200 personas, en este caso, que votaron las facultades delegadas. Cuánto trabajamos este último año, la verdad que ha sido un equipo muy grande, tanto es así que bueno, el presidente Javier Milei va a agasajarlos a toda la gente que trabajó en esto el miércoles. Vamos a tener una reunión acá en Casa de Gobierno, el presidente va a celebrar, vamos a hacer unas 200 personas, ¿no, Maxi, más o menos? Que hemos trabajado, estamos directamente involucrados. Obviamente es imposible agradecer a todos. Hay, yo diría, dos núcleos fundamentales de este trabajo, que uno es la Secretaría Legal y Técnica de María Ibarzábal, Paula Tadei, Ignacio de la Riva, que han hecho un trabajo absolutamente estupendo. El Ministerio de la Regulación de alguna manera fue un poco un coordinador. Maxi Fariña, nuestro secretario de Transformación, tuvo un rol absolutamente pivotal en esto, con todo el equipo del Ministerio. Y por supuesto todos los ministros y sus equipos y sus legales y técnicas que realmente hemos podido hacer todas estas concreciones. Bien, ahí estaba. Entonces, vos lo decías bien fuera del aire, porque yo la verdad que había entendido otra cosa. No, a quienes van a agasajar es a quienes desguazaron al Estado. No a quienes ayudaron a desguazar al Estado. Al grupo de tareas. Sí, efectivamente. Yo había entendido que era como en el otro caso que iban a ir legisladores. Lo cual tiene una lógica, porque hoy quizá vayan menos legisladores de los que fueron aquella vez a comer ahí diciendo que se habían pagado ellos su propio asado. De hecho, lo vamos a dar mañana. No van a ser muchos los gobernadores que van a estar en la Casa Histórica de Tucumán acompañándolo. Va a estar, por supuesto, Jaldo, es el anfitrión. Tiene que abrirla la casa. Casi te diría que tiene que estar. Sí. Se prevé que Gustavo Sáenz esté, el gobernador de Salta. Se sacó fotos con la hermana presidencial. Sí. La secretaria general de la presidencia. Sí, Gustavo Sáenz estaría. Hugo Pasalacqua había
rápidamente el gobernador de la provincia de Misiones avisado que iba, confirmado que iba, pero por lo que me contaron ayer en una charla, así que estaba averiguando otras cosas, pero justo surgió, estaba medio arrepentido porque él creyó que iban a ir todos. Y bueno, y no van todos, porque la mayoría no va, de hecho. Bueno, no se sabe qué va a pasar con los del sur. Está claro que Maximiliano Puyaro y Alfredo Cornejo no van a estar, porque además están de viaje. Y bueno, la mayoría de los del radicalismo no van a ir. Con lo cual, bueno. Los objetivos igual están cumplidos, ¿no? Sí, claro, digo, lo cumplieron. O sea, es que una de las cosas que decía ayer Sturzenegger es que las características de este desguace que tuvo el Estado es para que estos organismos que no estaban asociados a los objetivos macroeconómicos no sean un peso, digamos, para la administración. Claro. Si es por eso, digamos, si los objetivos macroeconómicos que el gobierno postula son de esto me sobra, entonces lo tiro, o esto me es un gasto, entonces lo cierro, yo creo que explica buena parte de lo que está sucediendo en la sociedad, digamos, ¿no? O sea, las jubilaciones miserables. Ayer se cerró un organismo, por ejemplo, que es el que crea hospitales. Uh-huh. Entonces, están discutiendo a ver si cierran el Garrahan. Sí. Y no están discutiendo si pueden construir un Garrahan en el sur o en el norte argentino. Sí. Están cerrando el organismo que se dedica, fue el que hizo el Hospital del Cruce, el mismo Garrahan, el CEMIC creo que se llama. Sí. Y después creo que pusieron la administración de 5 hospitales en uno. Sí, y por supuesto subsumir, por ejemplo, el INTI y el INTA en un mismo organismo o que dependan de él otros ministerios, ¿no? Justamente la autarquía de estos organismos está relacionada con eso que vos acabas de decir, con que no estén atados a una política macroeconómica, claro, sino a un desarrollo de país. Bueno, por eso la UIA y una parte de la patronal agraria se están quejando por el INTI y el INTA. Por eso, pero son organismos incompatibles con el modelo de país que ellos proponen. Por supuesto. Son modelos incompatibles. Porque eso es un modelo de país de desarrollo. Hacia donde vamos el INTI no sirve para nada. Yo te voy a decir, eran organismos para un modelo de desarrollo de país con muchas deficiencias. Sí. Con muchas deficiencias. ¿Sí? Pero, objetivamente, eran la memoria de un desarrollo nacional. Total. Que tenía algunos rubros más beneficiados y otros menos beneficiados. Total. Y después, por supuesto, la cosa, si vos querés, más cotidiana, de, bueno, que el INTI no esté revisando los ascensores, que no esté revisando los profilácticos que usan nuestros pibes, o cualquier persona que tiene relaciones sexuales y quiere cuidarse, que no esté revisando los surtidores de las estaciones de servicio. Bueno, hace nuestra vida un poquitito más peligrosa. Sí, a ver, yo creo que los tipos no están pensando en país, están pensando un pequeño reducto colonial, casi tiene un portaaviones, porque sí, si es para el carry trade, para que vengan capital y se vayan haciendo negocios financieros, bicicleta, tampoco le está funcionando, porque el JP Morgan se le fue. Ahora, los tipos no es que una vez que eso le ocurre, modifican su rumbo. Uh-huh. Al contrario, profundizan. Sí, efectivamente. Si les parece, escuchamos otra parte de Sturzenegger. Bueno, ahora hablando del presidente Milei. Yo termino con una reflexión, que es que yo creo que este uso que ha hecho el gobierno de Javier Milei de las facultades delegadas destaca por su apego a la Constitución. Porque vuelvo al principio, la Constitución pide 2 principios, acotado en el tiempo y específico. Y les puedo asegurar que fueron discusiones interminables para ver si íbamos a cambiar algo, si encuadraba en lo que decía el artículo 3A, 3B, 4, 5 o 161 y 162, y no nos debíamos un ápice de lo que el Congreso a nosotros nos había dado. Por eso a veces yo pienso en estos días que se discute tanto el estilo y las formas de Javier. Ustedes saben que Javier tiene una frase que él dice que prefiere una verdad incómoda a una mentira reconfortante. Y entonces yo les digo, ¿ustedes prefieren un presidente que habla suave y viola la Constitución, o prefieren un presidente aguerrido pero que la cumple? Muchas gracias.
¿Aguerrido o cruel? Porque son cosas distintas. Y además lo de cumplir la Constitución es discutible. Está siendo discutido, de hecho, en algunos casos, ¿no? Si uno de los objetivos de la Constitución es el desarrollo del país. Si vos cerrás o le quitas recursos a los organismos que están dedicados a desarrollar el país, y la verdad yo no sé cuánto de constitucional. Pero también fue la discusión que se dio alrededor de la ley bases. Ojo, porque ahora los gobernadores se paran de manos, ¿no? Y dicen, nosotros... Ante las consecuencias de lo que ellos apoyaron. Claro, pero le dieron carta blanca, carta blanca. Igual ayer se ufanaba este señor, Sturzenegger y también Adorni, de que lo habían hecho en los plazos fijados, que no era que estaban extendiendo las facultades delegadas como sí hicieron otros gobiernos, ¿no? En la emergencia. Sí, lo escuchamos. Yo te digo la verdad, el nivel de destrucción que metieron en un año es suficiente. Creo que no les queda mucho más por destruir. Me parece que también es cierto que agotaron la capacidad de daño en ese año, ¿no? Este año sí. Y me parece, qué sé yo, estamos hablando de institutos históricos, hasta el de viticultura, digamos, se metieron con eso. INASE, INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, bueno, son 58. Sí. 58. Organismos descentralizados, presupuestos propios para ejecutar con agilidad, que eso es un poco la idea de esos organismos, ¿no? Sí, vos decís bien, agotaron la capacidad de hacer daño este año, porque están apostando a que el año que viene tengan otras posibilidades de hacer daño con números legislativos diferentes, ¿no? Obvio. Es lo de este año. Que no te quepa duda que si modifican su situación legislativa, capaz que van por nuevas facultades delegadas. Efectivamente. Hoy no les da, hoy saben ellos, digamos, se anticipan porque saben que no los van a sacar. Tampoco sé si lo necesitan, ahora están muy enfocados en lo electoral. En lo electoral. Efectivamente. Ayer vi al secretario de Cultura, Cifeli, que estuvo con Feynman. Leonardo Cifeli, o Leandro Cifeli. A la ofensiva, en una actitud totalmente electoral, diciendo una serie de cosas que son un poco chocantes, ¿no? Porque defendió la disolución del Instituto del Teatro, no la disolución, digamos, pero sí el recorte allí, y sobre todo el Inca, y ponía como ejemplo a Duprat y a Cohen, que son los... Sí, Cohen y Duprat. Cohen y Duprat. Y también puso como ejemplo de Ternauta. Son unos directores medio libertarios hoy por hoy. Sí, exacto. Pero puso como ejemplo de Ternauta, diciendo que no había necesitado fondos del Inca, y que sin embargo había sido un éxito. Se olvida el señor de que en realidad el Instituto de Cine Uruguayo le puso la plata y dos organismos públicos, creo que el español y alguno más, canadiense, creo, el Inca canadiense, el Inca uruguayo, claro, porque no se lo puso el Inca argentino. Sí, y también Bruno Estañaro, buena parte de lo que hizo, lo hizo en Canal 7, con créditos del Inca, por donde lo mires, y muchos de los que han trabajado en la realización del Eternauta están directamente vinculados al fomento de la industria audiovisual de la Argentina que se dio en los últimos 30 años, ¿no? Digo, no serían quienes son sin eso, además de su talento, ¿no? Por supuesto, alguien te tiene que ayudar cuando tenés talento. Bueno, escuchemos a Diego Giuliano, por eso yo te decía lo de las mayorías o números distintos legislativos el año que viene. Diego Giuliano es diputado nacional del Frente Renovador, hablaba de Sturzenegger justamente ayer en la vuelta completa. La Argentina debe ser el único país del mundo que tiene, porque ya Estados Unidos no lo tiene más, quiero decir, un organismo, un ministerio para desmantelar al Estado. El encargado, el ministro desmantelador del Estado, el que lo desarma, el que cumple la misión sagrada, también entre comillas, del presidente, de ser el topo y de quebrar al Estado desde adentro, ¿no? Esto es lo que está pasando en Argentina. Claro que las excusas pueden ser una, otra, lo cierto es que van a eso, ¿no? Y que en realidad es un telón para ocultar, o ni siquiera ocultar, ya creo que están en un plano más explícito, para un enorme negocio que es la de justamente la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas argentinas, que durante un año y medio dejaron completamente deteriorar, que la fueron desmantelando, la fueron abandonando. Bueno, acá hay algo, ¿no? A tener en cuenta, porque donde hay una necesidad, hay un negocio, ya no un derecho. Y esto, lo que Giuliano marcaba, es importante. No perder de vista. Si no creemos
que incluso el desguace del Estado es solo una cuestión ideológica o hasta una cuestión de maldad. No, hay negocios atrás de todo esto. Y Sturzenegger y Caputo saben mucho de eso. ¿Sabes que la estrategia esta de no de generar un problema, sino de agrandar un problema para que después cualquier solución sea válida? ¿No? Porque si vos tenés un problema que era atendible y después se te transforma en un gran problema, cualquier solución es válida. Sí. ¿No? Es como cuando pedís un presupuesto. Sí. En la urgencia te sacude el cerrajero, no estoy en contra de los cerrajeros, ¿no? Sí, pero viste que vas a ir y decís, che, no puedo entrar a casa, y sale trepalo. Pero quiero entrar a casa, es una llave. Sí, pero la urgencia es de noche, son las 3 de la mañana. Sí. Bueno, o sea, vos tenés un problema, lo agrandás, que es lo que ellos hicieron, y después cualquier solución entra como camello por la cerradura, digamos, ¿no? Terrible, digamos, no me quiero meter con el tema es muy de la época, durante el menemismo pasó, digo, ¿no? ¿Cuál? Empeoraron los servicios, que por ahí no, que es cierto que ya no funcionaban bien, aprovecharon también un cambio tecnológico y terminaron privatizando Heller todo. tenía siempre, me acuerdo, tiene siempre una anécdota que es la del rey que pone la vaca dentro de la casa, ¿no? La gente estaba mal y protestaba porque su casa vivían hacinados dentro de la casa. Entonces, por un bando, el rey dice, no sé si eran bandos o que los reyes, dice, bueno, de ahora en más todas las casas van a tener una vaca dentro del hogar. Y claro, era imposible vivir en esas condiciones. A los 2 meses dicta otro bando por el cual se saca la vaca y era aclamado. El rey aclamado. Qué locura. Claro. Deputeado aclamado en 2 meses, una cosa maravillosa. Bueno, esto no sé si es exactamente así, pero bueno, por ahí en algún caso, no siempre pasa, pero pasás de aclamado a puteado. También sucede eso y viene sumando el gobierno una serie de inconsistencias, de denuncias. Ayer hablábamos de la de Mauricio Novelli, con nuevas imágenes donde se lo veía a él saliendo en el día posterior al escándalo del libro, el día posterior. ¿Quién es Mauricio Novelli? Mauricio Novelli es uno de los cripto estafadores, o probablemente uno de los implicados en la criptoestafa de Libra, el empresario cercano a Javier y a Karina Milei, hombre que entró muchas veces en Casa Rosada y que está directamente vinculado con Libra, ¿no? Y lo que ayer se vio, ya se había visto imágenes de su hermana y de su madre, pero ahora se lo vio a él mismo entrando en una caja de seguridad, en 2 cajas de seguridad en realidad, de una sede del Banco Galicia de Martínez. Claro, lo de la hermana y la madre había sido después, claro. Ahora esto es antes, y moviendo bolsos en realidad, ¿no? Claro. Una valija y un bolso. Algo completamente sospechoso. Pero ¿por qué nombro las valijas? Porque hay un nuevo escándalo que viene desde hace un tiempo, pero del que ayer el gobierno no pudo evitar hablar, y es el de un pase de valijas en Buenos Aires, en el Aeroparque de Buenos Aires, un vuelo privado que transportaba a Laura Belén Arrieta, una ex azafata. El avión que la trajo era de Leonardo Scaturice, que es ahora el dueño de Flybondi, el flamante dueño de Flybondi. ¿Mirá? Vínculo además entre Javier Milei y la Conferencia de Acción Política Conservadora. Arrieta se sacó varias fotos allí en la conferencia en la que estuvo el propio Milei. Después de que terminó esa conferencia, llegó a la Argentina en este vuelo privado, y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, además del Ministerio Público Fiscal, lo que están investigando son imágenes en las que se ve cómo evade el control de la aduana. 5 de las 10 valijas que traía no pasaron por lo menos por ningún lado, porque esas son las imágenes, se ven 5, digo. Todo indica que no tocó el botón, que incluso en las imágenes se ve que la hacen pasar, y todo, de nuevo, todo indica que esto tiene que ver con alguna orden de arriba de que se haga la vista gorda, o esto es lo que se sospecha. ¿Qué traerían las valijas? Bueno, nunca se sabrá. No sabremos nunca. Pesos para convertir en dólares. Claro, por ejemplo. Es un milagro, Roberto. Es una posibilidad. Bueno, vamos a escuchar a Juan Paso, el titular de ARCA, que tiene que admitir que hubo una irregularidad, pero después también ensaya una explicación. Escúchenlo. Está en línea Juan Paso, que es el titular del ARCA. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos puede aclarar el tema de las valijas, estas 10 valijas famosas? Y lo primero que me gustaría comentarte es aclarar una situación. Recién dijiste que el ARCA había mirado hacia otro lado. Yo te comento que la Dirección General de Aduana, habiendo tomado conocimiento del informe periodístico, generó una información sumaria
al personal de Aeroparque. A través de esa subdirección de control aduanero se impulsó una denuncia penal que recayó en el juzgado número 2 de Pablo Yadarola. Con lo cual, la lógica indica que si hubiésemos querido ocultar algo, lo último que hubiésemos hecho es iniciar este procedimiento y haber iniciado nosotros mismos esa denuncia penal. Ese avión, o las personas de ese avión y esas valijas, ingresaron por un procedimiento que no es tradicional. En realidad no hay ningún procedimiento que no sea tradicional. Yo creo que es importante, vos sos una persona que seguramente ha tenido la oportunidad de viajar al exterior, sobre todo en el último tiempo, no escanean el 100% de las valijas y del equipaje que viene a la República Argentina. Eso como primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con estándares internacionales. Una cosa es que tenga un avión de Venezuela, de Nigeria o de algún país que no es de alta vigilancia. Y otra cosa es que venga de los Estados Unidos de América. Bueno, ahí se apela al prejuicio para tratar de justificarte. Se cae solo ese argumento. ¿Por qué digo que se cae solo? Porque si vos traes 10 iPhones, digamos una pavada, ¿no? Digo que 10 iPhones. A vos te dejan salir desde los Estados Unidos. Porque para los Estados Unidos no es nada que vos te lleves 10 iPhones. En la Argentina es contrabando. Ah, mira. Entonces, no es cierto lo que está diciendo. Vos podés traer algo que no necesariamente para los Estados Unidos es un problema, te controlaron y no vieron nada raro, no les importa, y sin embargo, cuando entras en nuestro país, lo de los iPhones es una pavada, digo, probablemente sea algo mucho más grave y peligroso que lo que acabo de mencionar, pero lo llevo al ridículo para decir, no tiene argumento Juan Paso en esto. Hagamos un paréntesis igual, ¿no? Porque mucha cobertura de Clarín, mucha cobertura de La Nación. Hoy Pañi le dedica sí, hay algo atrás, ¿no? Toda su columna al tema este. Hay algo ahí. Hay algo ahí. O sea, alguien sabe de qué se trata. Sí. Me parece que eso debilita al gobierno. Sí. Están discutiendo el tema Telefónica. Sí. Clarín, Mañeto y Milei, digamos, ¿no? Sí. Viste que una buena operación de prensa, sobre todo, es mejor cuando se basa en algo cierto. Totalmente. Entonces ahí hay algo, ¿por qué? Porque en lo que se estaban basando es un dictamen de la Fiscalía ya, ¿no? Que dice que José Luis Donato Bresciano, Juan Pablo Pinto, que son tripulantes, y Laura Arrieta fueron reconducidos por personal de aduana, esto es dictamen de Fiscalía, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje. La PIA, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Claro, no es que tocaron el botón y le salió verde, sino que directamente no lo llevaron a ningún lado. Tenemos un último momento. Vamos a saludar a Juan Carlos Giordano, dirigente de izquierda, estaba allí en Panamericana apoyando a los trabajadores de Giorgalos cuando Gendarmería reprimió de modo salvaje. Juan Carlos, buen día. Aquí Roberto Caballero, Marco Cittadini y Natalia Salvo saludan desde la Radio de las Madres. ¿Cómo va eso? ¿Cómo les va? Muy buenos días. A ver, Juan Carlos, ¿nos puede contar un poco la situación? Vimos algunas imágenes muy preocupantes, vimos gente herida. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a las 6 de la mañana fuimos todos convocados por la compañera y 4 compañeros más, son 5 despedidos de Giorgalos en la puerta de la planta, donde se hizo un acto solidario y nosotros en nombre de Izquierda Socialista, como diputado nacional, junto a Miriam Brenman, Nicolás del Caño y distintos referentes políticos y sindicales, ha habido un montón de los conflictos de la zona que se han acercado, hicimos un acto y se fue a lo que dicen ellos que es una recorrida normal, ¿no es cierto? Es decir, agarrar ahí el acceso, subir por un carril de la Panamericana y volver a la planta, que ya se volvió ahora, porque tienen una audiencia de conciliación al mediodía. Hoy vence la conciliación, tienen que definir la reincorporación de los compañeros. Lo que ocurre es que la conciliación obligatoria no la cumplió la patronal, ya hace 30 días que están peleando. La conciliación obligatoria obligaría a que los 5 despedidos tendrían que estar adentro trabajando y no despedidos. Ingresaron en un día y después el otro día le dijeron que no podían más. Y bueno, y hoy nos notician que la asamblea de la planta ha ratificado un paro para el día jueves, si no los reincorporan en el día de hoy. Lo que ocurrió es que entonces
fuimos a esa expresión, digamos, para ir ahí a la Panamericana, y bueno, vino la gendarmería y reprimió de una manera salvaje, y bueno, estábamos todos ahí muy cerca de ello, porque en un momento era que nos ponían la traba para entrar a la Panamericana, pero acá los compañeros nos dicen que la Panamericana, en una de los carriles que se puede protestar y que se podía estar ahí y demás, y vinieron, y sí, fue salvaje, porque ha habido palos tremendos directamente en la cabeza, muchos de las y los trabajadores. Hay un trabajador delegado del frigorífico rioplatense, un compañero de la AEG de UBA, bueno, distintas hechos de violencia salvaje, ¿no? Es decir, al estilo Patricia Bullrich. Bueno, sí, los heridos son decenas, ¿no es cierto? Así que bueno, acá se está terminando el acto. Eso por supuesto, no ha hecho bajar la guardia a todos los que estamos acá. Y bueno, y es un conflicto difícil, pero muy importante, porque bueno, no hay ningún motivo para despedir estos 5 compañeros, y lo que le están reclamando, por supuesto, es que acá interviene el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que responde al gobernador Kicillof, que lamentablemente en todo este tiempo no ha hecho cumplir lo que tiene que cumplir, que es que la patronal tiene que estar obligada, y eso dice la conciliación obligatoria, volver a estar al estado anterior, de que los 5 compañeros tienen que estar adentro. Pero bueno, hoy vence la conciliación obligatoria, y esperamos que se resuelva favorablemente. El optimismo es porque, así como uno viene a dar la solidaridad afuera, digamos, de la planta, en la calle, lo importante es la planta, y la planta, si hoy hizo asambleas y votó parar el día jueves, si no lo reincorporan los compañeros, quiere decir que hay una voluntad enorme de lucha, en este caso de las y los trabajadores de Giorgalos, y bueno, y es la voluntad de lucha que hay en todos lados, ¿no? Porque en el Garrahan también hay paro el día 10, el día 17 hay una marcha a Plaza de Mayo, y bueno, y acá lo que se reclamó también, y es que lo que el sindicalismo combativo viene diciendo, ¿no?, que está haciendo la CGT de pactar con el gobierno y no fijar una medida, un nuevo paro general de 36 horas, como se está reclamando, para enfrentar este plan motosierra salvaje de Milei, de sus cómplices y represivo, ¿no?, con Patricia Bullrich. Juan Carlos, ha sido muy completo, muchísimas gracias. Muy buenos días, gracias a ustedes. Abrazo grande. Diputado de Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano, estuvo allí en el momento de la represión, está y sigue acompañando a los trabajadores. Giorgalos despidió personal, alega que la apertura de importaciones ha generado, digamos, una merma en sus ventas, los trabajadores están resistiendo. La respuesta del gobierno no es vía Ministerio de Trabajo, es una respuesta que viene con los mismos que descargan habitualmente gases, palos y balas de goma sobre los trabajadores. Gendarmería Nacional, los cascarudos de Bullrich. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, ayer hubo un encuentro, un segundo encuentro entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof en la gobernación. Entiendo que no hubo definición, por lo que pude recabar, no hubo definición acerca de candidaturas, se sigue conversando acerca de esto, sí sobre apoderados cruzados, bueno, demostraciones de unidad que en algunos casos son simbólicos y en otros muy concretos, ¿no? Obviamente. Se avanzó. Se va avanzando. Se avanza, recordemos que se llegó con ciertos resquemores al encuentro del sábado, se salió con mejores sensaciones de las que se había entrado. Esto no quiere decir que por supuesto esté todo saldado ni de cerca, pero sí que hay avances en cierta convicción de que la unidad es la única posibilidad. Vamos a escuchar a Gabriel Catopodis, que ayer charlaba con Daniel Tonietti, el ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, hablando de la unidad justamente. Lo más importante es que empieza a darse un paso ya muy concreto para la unidad, que el tema empieza a encaminarse para que podamos tener una sola estrategia, una sola lista, los mismos candidatos para el único objetivo que tenemos que tener, que es frenar a Milei en la provincia de Buenos Aires. Pensamos,
Escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende. Con Carlos Polimeni en el Día del Amigo. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 20 de julio a las 19, en Bargoglio, Bacacay 2414, en el barrio de Flores. Necesito hoy tu resurrección. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día. En AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Saben ustedes que ayer hubo una importante movida que incluyó a parlamentarios, gente de todos los cultos, dirigentes políticos varios, también los abogados, que hicieron un acto frente al penal de máxima seguridad de mujeres allí en Ezeiza, pidiendo la libertad de Eva Mieri. Eva Mieri, concejal de Quilmes, está detenida por Arroyo Salgado en el marco de la causa que investiga el arrojo de estiércol, de caca, frente al domicilio de José Luis Espert. ¿Sí? La figura penal que se ha aplicado es la de la intimidación pública. Interviene allí entonces la justicia federal, y a pesar de que la Cámara Federal de San Martín finalmente le reprochó a la jueza Arroyo Salgado el tipo de causa, el tipo de decisiones que había tomado en el expediente, sigue Eva Mieri detenida. Eva Mieri está detenida
o mejor dicho, justificado en que al momento en que se la detiene, habría presentado, lo voy a decir en potencial, ¿no? Habría presentado un celular que no era el que tenía en el momento de los hechos. O que no era igual, o que estaba alterado, quiero decir, capaz que se habían borrado los chats o algo por el estilo. Recordemos cuánto tiempo estuvimos nosotros pidiéndole a Gerardo Milman, ¿no?, que presentara el suyo, y que recién lo presentó cuando lo pudo borrar completo. Recordemos también cómo un funcionario del Ministerio de Seguridad, de Patricia Burri, también borró los teléfonos de las secretarias de Milman en el marco de la causa que investiga el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, aquí obviamente descargan contra la militancia kirchnerista toda la furia disponible en, voy a decir una vez más, una jueza que allá por el debate del 2015 entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, ustedes recordarán, llegó Sandra Arroyo Salgado junto a toda la familia para apoyar a Macri en contra de Scioli. Recordemos que Scioli todavía era Scioli y no era el Scioli que soy, ¿no? Pero quiero decir, parcialidad, una idea que evidentemente en cualquier país serio debiera hacer reflexionar sobre si era capaz o no de llevar adelante esta investigación, porque obviamente que acá hay una carga ideológica y la decisión que está tomando no está a derecho, como le indicó la Cámara, sino que por el contrario, hay una impronta política en lo que está decidiendo. Yo creo, sinceramente, que los jueces no debieran involucrarse en esas cosas, sí en los proyectos públicos, ¿no? Si hay un paquete para democratizar la justicia, a mí me parece que se pueden expresar fiscales, jueces, pero en un debate presidencial ir a apoyar a un candidato creo que invalida después a esa jueza o ese juez para tomar decisiones como la que toman, allanar propiedades, secuestrar patrimonio y privar de la libertad a las personas, ¿no? Sobre todo cuando hay una sospecha que no se encarga ella de disipar sobre su parcialidad y su enemistad manifiesta con el signo ideológico peronista kirchnerista. Recordemos también que esto, que en cualquier otro caso sería una contravención, aquí ha sido tomado casi como un atentado terrorista, ¿no? Digo, esta es la nueva doctrina de la seguridad nacional que impone o impulsa Burri. Si uno viera la cantidad de resoluciones que se han tomado, modificaciones de leyes y artículos en el área de la seguridad y la inteligencia, daríamos por válido que la Argentina vive una especie de terrorismo de estado de baja intensidad, como la otra vez describió Cristina Kirchner. No es un disparate. Otra discusión es cómo se enfrenta eso, ¿no? Hay maneras y maneras de enfrentar ese estado en el que las garantías y las libertades y los derechos políticos de algunos valen menos que los de otros. ¿Estamos? Yo ayer ya me explayé sobre la historia argentina, en la que había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Para algunos la ley completa, para otros la ley por la mitad. Para algunos la libertad completa, para otros menos libertad. Y yo creo que eso va conduciendo a una democracia cada vez más viciada, ¿no? Y por lo tanto, pasible de ser considerada una democracia renga o sin pueblo, que es lo que a mí me está preocupando. Cuando veo las proyecciones, veo siempre los trabajos de Artemio López en esto, pero hay muchos más consultores que cada vez se suman a esta preocupación por la baja participación electoral. Algunos la califican de apatía, otros la califican de desmotivación. Yo creo que esto es muy funcional, pero muy funcional al estado de cosas actual, ¿no? El núcleo duro, el núcleo que ve a Dorni y a Sturzenegger como dos heroicos y legendarios funcionarios desguazando al Estado argentino, es un núcleo que hoy está activo y a la ofensiva, capaz de ir a votar. En cambio, el peronismo está desmotivado y en atomización. Y no solamente eso, perseguido, ¿no? Porque obviamente uno podría pensar que esa atomización se debe a muchas causas. No, probablemente sean algunas más de las que yo me acuerdo, pero pongamos también en el análisis la persecución. Yo creo que el estigma y la persecución cumple un papel clave en lo que ha ocurrido o lo que está ocurriendo como buena parte del peronismo, porque estamos
en una escena donde parece que sobre los cuerpos kirchneristas, sobre las libertades kirchneristas, sobre la vida de los kirchneristas se puede hacer cualquier cosa. Se puede hacer cualquier cosa. Y hago todo este raconto porque en el medio aparece José Luis Esper como víctima de una situación que es incluso más grave que la padecida por Cristina Kirchner. Quiero decir, a Cristina la quisieron matar y ahora la meten presa y encima no la dejan participar como candidata. Pero la víctima es Esper, de que le tiran caca en la vereda. ¿Está? Esta es la situación sobre la que calla ominosamente un sector grande de aquellos que deberían expresarse cotidianamente para dar la batalla. Yo los veo, la verdad, a la ofensiva al gobierno todos los días dando la batalla, todos los días hablando, todos los días en línea y sabiendo qué decir, ¿no? Tengo que reconocer que lo hacen y lo hacen bien, defienden cosas horribles, también hay que decirlo, cosas horribles, cosas crueles, cosas que le hacen mucho daño al país, cosas que nos va a costar décadas recuperarnos después, pero la verdad hay una disciplina y hay en algunos una convicción por el daño que, puedo decir, che, los tienen alineados, están bien adoctrinados, ¿no? Son una tropa disciplinada, sabiendo qué es lo que quieren romper. Y lo están rompiendo. ¿No? Hay que decirlo. Lo están rompiendo. Pero bueno, nos fuimos a fijar, y en realidad este es un trabajo que me daba Gustavo Cirelli, me lo compartió, me dice, mira, ayer estuve viendo, no tuve tiempo de decirlo hoy, fíjate si te sirve a vos. Y la verdad que lo estoy leyendo es el trabajo parlamentario de José Luis Esper. Ustedes dirán, con esa energía que tiene, y sobre todo energía que descarga muchas veces sobre las mujeres, en cuanto a quienes ofende o maltrata, públicamente, verbalmente, simbólicamente, uno diría, che, no, tiene mucha actividad de trabajo. No pareciera ser. De hecho, Argentina hace 2 años que está sin presupuesto y esa es tarea de él, porque él es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hace 2 años que la Argentina se mueve sin presupuesto. El otro día alguien que es serio, no argentino, pero serio, me decía, ¿cómo pueden estar sin presupuesto? ¿Y cómo distribuyen la plata? Las prioridades, no, es discrecional, le digo. ¿Cómo discrecional? Sí, es discrecional. Se le da a quien más o menos está, la plata es la de hace 2 años, todo lo que no podés por encima de lo que ya estaba pautado 2 años atrás, se lo tenés que ir a pedir al Ejecutivo, y el Ejecutivo ve si te lo da o no te lo da. Es un ajuste monstruoso, realmente monstruoso. No lo podían creer, hombre de otro país, habituado a que haya presupuestos, porque en la vida no se puede trabajar sin presupuesto, ¿no? Vos estás en tu casa y decís, ¿cuánto tengo para gastar? ¿No? Es lo primero que pensás. No es gasto y después me fijo. Bueno, hace 2 años estamos así, y entre otras cosas la responsabilidad es de José Luis Esper. Porque antes de ser candidato, como pretende en la provincia de Buenos Aires, Esper es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Su responsabilidad es que este país tenga presupuesto, está incumpliendo con su responsabilidad. Pero lo están candidateando. Y todo esto que ha pasado y ocurre le es muy funcional. Porque yo creo que Milei, cuanto más horribles sean los candidatos que presenta, mejor le va a ir. Mejor le va a ir. Entonces, creo que a veces hasta exagera Esper en sus propias incapacidades para la sociabilidad. ¿No? Exagera. Hace un personaje. Nadie puede ser así de maleducado. Nadie. Y bueno, él lo es. Pero yo creo que lo exagera, lo exacerba. Porque, insisto, hay un voto duro de este gobierno que en un escenario donde se achica la cantidad de gente que va a votar, la cantidad del padrón que va a votar es menos, el voto duro y la ofensiva de estos grupos es considerable, es consistente, es lo que pasó en Capital. Y hay un sector de la provincia de Buenos Aires que vota como Capital, entonces lo ponen como candidato. Arroyo Salgado le está haciendo también campaña a Esper con todo lo que está ocurriendo. La Cámara Federal de San Martín, por suerte, en el caso de Alexia Abaigar, puso las cosas en su lugar. Alexia salió en libertad, se le sacó la tobillera,
si bien eso está demorado porque la que tiene que decidir es Arroyo Salgado, y ahora le puso una caución de 30 millones de pesos. ¿De dónde puede sacar una directora provincial 30 millones de pesos para poner cash en un juzgado y que le den la libertad? Una cosa absurda. Y eso es ensañamiento. Y es ensañamiento ideológico. Ojalá la denuncia que se hizo en el Consejo de la Magistratura avance en ese caso. Pero bueno, les quiero decir cosas que ha hecho Esper. Primero, no presentó muchas leyes Esper, muchos proyectos de ley. En general, él lo que hace tiene un comportamiento parasitario, es decir, se pliega a proyectos de otros. ¿No? Por ejemplo, la doctora Salvo presenta un proyecto de ley. Y entonces, ¿qué hace Esper? Lo firma. ¿No? Es habitual eso entre aquellos que son o consideran que su intervención en la política tiene más un carácter mediático que en la constitución de normas, ¿no? Digo, quieren ser diputados, pero en realidad trabajan de ir a los canales y hablar mal de los kirchneristas. Tengo un proyecto de resolución que firmó Esper. Tiene un montón de proyectos de resolución. Proyecto de resolución es que la Cámara se exprese y, por ejemplo, decida el Día de la Longaniza. Que está bien, porque hay pueblos que viven en la longaniza, yo no tengo nada contra eso. Proyecto de resolución del 10 de mayo del 2024 dice expresar beneplácito por la función social que cumple el equipo de rugby inclusivo Los Cuyis de 15, fundado en el año 2007 en la provincia de Mendoza, expediente 2189 del 2024. Él es cofirmante ahí, ni siquiera lo pergeñó él, sino que él es cofirmante. Hubo alguien que lo pensó y él cofirmó con él. Modificaciones a la ley de contrato de trabajo, ¿sí? Modificaciones sobre modernización laboral, modificaciones a la ley 26727 de trabajo agrario, aquí también es cofirmante. Por eso digo el comportamiento parasitario de Esper. Por el otro lado, tenemos un proyecto de declaración también de mayo, del 6 de mayo, expresar repudio y rechazo a las manifestaciones del ministro de Transporte y Movilidad Sostenible del Reino de España, licenciado Oscar Puente Santiago, abreviando al presidente de la Nación, doctor Javier Milei, el 3 de mayo del 2024, expediente diputado, cofirmante también. Se ve que este señor Oscar Puente Santiago agravió al doctor Javier Gerardo Milei. Yo no recuerdo el caso, la verdad que no recuerdo el caso. Sí sé que Milei va cada vez que va a España y sacude a Sánchez y a todo el gobierno socialista en colaboración o en cooperación con la ultraderecha española, ¿no? Por el otro lado también proyecto de ley, que es el único, escuchen bien, en 2 años, el único en el que Esper es autor del proyecto. Dice, declárase la emergencia ambiental, económica y habitacional por el término de 90 días prorrogables en la ciudad de Bahía Blanca y toda la región afectada de la provincia de Buenos Aires por el temporal ocurrido el 7 de marzo del 2025. Él es autor de este proyecto. Recuerdan ustedes, fue votado en diputados, fue votado en senadores, y después, ¿quién lo vetó? ¿Arroyo Salgado? No, Milei. Milei vetó el proyecto de su candidato. 200.000 millones de pesos que fueron votados por unanimidad y que Milei después echó para atrás con el veto. ¿Qué otras cosas tiene José Luis Espert en su comportamiento parlamentario? Modificación del artículo 36 sobre exención del pago de derecho de autor a las reproducciones musicales u otras obras artísticas en habitaciones de hoteles y hospedajes. Bueno, es decir, que suene la música en el arroyo transitorio, pero que no pague impuestos por eso. Lo que tengo que traducir, pero es eso, está ocupado en estos temas. Y bueno, qué sé yo, son los temas que lo atrapan, lo conmueve. Proyecto de ley, este es un proyecto de ley, ojo, pero es cofirmante, no es de él. Este es cofirmante. Porque esto es así. Hay algunos que laburan y dicen, che, voy a presentar este proyecto, ¿los pongo? Levantan la manito, listo, va como cofirmante. Disuélvase la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual creada por ley número 26522. Ustedes saben que por la ley, que todavía está, a pesar de la mutilación de Macri, todavía está vigente, el artículo 1, tipos como Milei, o el presidente de la Nación, o como el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, Espert, o tipos como Adorni, bueno, tendrían que dar algún tipo de explicación por el uso de insultos o manifestaciones odiosas, o les recuerdo que la Defensoría del Público no pone multas, pero sí te citaba a hablar. Yo recuerdo eso, te citaba a hablar para decir, che, si vos estás agraviando a alguien, ese alguien tiene derecho al desagravio, ¿no? Bueno, la rompieron, no sé si la intervinieron. Él quería cerrarla.
Así como cerraron el INADI. Ayer estaba en un cumpleaños Sturzenegger contando todas las cosas que él había cerrado. Ahora, lo que dicen es, el INADI, Cueva de Ñoqui, lo que sea, pero yo creo que la cerraron. Cerraron el INADI, entre otras cosas, para poder decir las barbaridades que dicen, sin que tuvieran que dar explicaciones. Pues ni siquiera, qué sé yo, sanciones, no, sin dar explicaciones. Porque antes había una normativa. Y es más, le voy a decir algo, todavía existe esa normativa. Lo que pasa es que no hay autoridad de aplicación, no hay voluntad tampoco, no hay voluntad política, de exigirle explicaciones. Yo vi una muy buena nota del Gustavo González, el presidente de Editorial Perfil, con la cantidad de insultos y barbaridades de una semana que tiene el presidente. Yo sé que antes esto no era una nota, pero hoy es una nota. Porque no pueden creer que alguien pueda en una semana ofender a tanta gente junta. Y sobre todo después hacerse el ofendido, porque en el medio metió denuncia penal contra Nicolás Lantos del Destape, denuncia penal contra Ariel Jalá, denuncia penal contra Julián Mengolini, denuncia penal... ¿No? Pero él se dedica a ofender a todo el mundo. Lo que no pueden es, en teoría, ofenderlo a él porque él es el presidente. Otro proyecto de resolución de expert. Recordemos el comportamiento parasitario. Esto no es para que se ofenda, esto es una descripción del comportamiento. Él no presenta, sino que presentan otros y él confirma. Proyecto de resolución: expresar repudio por las declaraciones del secretario general de la Confederación General del Trabajo, señor Héctor Dae, contra los diputados y senadores en el marco del análisis del proyecto de ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos. Les molesta que opine el secretario general de la CGT. Y así no hay muchos más. Creo que tengo 2 o 3 más, porque no es tampoco muy prolífico. Es que si se está mucho tiempo dando explicaciones o ofendiendo gente en la televisión, no te queda tiempo para trabajar, José Luis. Yo lo que pido en particular es que haya un presupuesto. El presupuesto es la hoja de ruta económica que tiene un gobierno, cualquiera sea su signo político e ideológico, para que el resto de las cosas se organicen. Si el gobierno es un caos, las familias son un caos, la sociedad se caotiza. Estamos viviendo en esa situación. Recortando, endeudándonos. La vida de todos los días es una copia, una mala copia de lo que mal hace el gobierno. Y eso no podría ocurrir. Esto no va a traer bienestar, va a traer perjuicios. Obviamente, siempre lo digo, porque esto hay gente que dice, ¿cómo puede ser todos estamos? No, la palabra todos no existe en política. El todos no existe. El todos siempre tiene algunos que no son todos. Entonces hay un sector importante de la ultraderecha argentina y de la derecha argentina, antiperonista esencialmente, que está a la ofensiva, que todas las barbaridades que hace el gobierno les parece que está bien, que gozan con esas cosas. El goce por la crueldad es algo que se ha estudiado mucho en la historia. Serán el 30% de la sociedad argentina, serán el 27%, el 22%. Para ir a elecciones son re competitivos. Yo siempre digo, están mal en lo económico, a pesar de todo lo que dicen, y están bien en lo político. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas porque hay una apatía muy grande y ellos consiguen con este tipo de gestualidades, con este tipo de gente, conmover o movilizar a su propio voto. Estoy diciendo que hay que hacer lo mismo del otro, no dije eso. Estoy diciendo que Esper trabaja poco, que mientras él se hace la víctima nadie habla de lo poco que hace, que es el candidato que está eligiendo Javier Gerardo Milei para competir en provincia de Buenos Aires y que todo lo que haga ruido alrededor de su figura le sirve para presentarse, ¿sí? Y que reclamamos, antes de cerrar este editorial, la libertad de Eva Mieri, que está presa por ser militante política y por manifestar su desagrado frente a un señor que no trabaja. 37 minutos pasaron de las 9. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530somosradio.com.
Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Entre nosotros va. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio. Con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Carlos Polimeni está en AM530. Estamos escuchando a Nico Fabio, la nota prometida, Marina Glesser. Así es, te dije que venía Nico Fabio y Nico Fabio está aquí entre nosotros. Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a la M530, la radio de Ever, Somos Radio. ¿Lo llevas con alegría el legado? Sí, total. No, siempre me pregunta eso, me molesta mucho la pregunta, que si me pesa. No, jamás me pesó, siempre lo disfruté. Siempre desde chico disfruté de las giras, disfruté de verlo filmar. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Pusimos en marcha el Plan Integral de Remoción de Vehículos Quemados y Abandonados como parte del Programa Municipal de Compactación. Estamos eliminando de la vía pública focos que pueden generar riesgos para la salud, la circulación y el ambiente. Si sabes de algún auto abandonado, llama al 147 para que lo retiren. Cada cosa en su lugar. La Plata Capital, Municipalidad de La Plata. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que
pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. Acaricia un poquito esta mañana. Dice que cantar es su mano alzada. Qué lindo. Y vos con tu mano, Roberto. No paro de mirar. Pero la tiene con la mano. Es que me da... Caramba. ¿Por qué te lastimaste? Y vaya a saber. ¿Qué estabas pensando cuando te clavaste esa silla? No puedo decirlo. Escuchame una cosa. 44 minutitos pasaron de las 9. Se están cancelando algunos vuelos en Aeroparque por el tema de la neblina. Y es un momento de la columna de la doctora Natalia Salvo. Bueno, el presidente de la Nación y este gobierno siempre elige fechas emblemáticas para pronunciarse. Ayer, que era el día del abogado laboralista en conmemoración de la Noche de las Corbatas, Milei salió a decir que la justicia laboral se iba a terminar porque le había declarado la guerra, que había jueces militantes. ¿Esto por qué? Bueno, hubo unas seguidillas de declaraciones de inconstitucionalidad a los decretos presidenciales producto de la delegación legislativa, como la limitación del ejercicio del derecho de huelga, como el decreto que declaraba terminado el Día del Trabajador Estatal, el decreto 70/23, el histórico ya a estas alturas. Entonces, lo que dicen que son jueces militantes. Parece ser que estos son los jueces militantes y no los jueces del lago escondido. Dijeron también, cercanos al gobierno, que les iban a hacer un jury porque eran los responsables de las malicias que estaba atravesando el país, que proponían o promulgaban o le daban rienda suelta a la industria del juicio. Yo quiero decir que no hay tal cosa como la industria del juicio, hay ejercicio de un derecho constitucional. Cuando vos crees que te asiste un derecho y por supuesto iniciás una demanda para reclamarlo, tenés que probar determinados requisitos extremos y el juez dirá si te asiste o no te asiste razón. Lo que no te pueden coartar es ese ejercicio. Esto es lo que sucede en todas las disciplinas y en todos los fueros. ¿A qué apuestan? Esto lo dijimos en este programa muchas veces el año pasado, Roberto. ¿Te acordás del fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia? Sí. Que lo que decía es, a ver, muchachos, antes de que lleguen los casos a mí, primero van a pasar en la Justicia Nacional por el Tribunal Superior de Justicia. El reservorio, digamos, de Macri. Que es la Corte Suprema de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo hicieron para que entiendan sobre la causa Correo, pero también para que entiendan fundamentalmente en causas laborales de los grandes grupos económicos y que no pasen directamente a la Corte. De 180 causas que habían llegado a mitad del año pasado, 144 eran laborales. Lo que venimos anunciando hace mucho tiempo es para eso. A ver, ¿cuál fue el motivo? Lo que dicen es que siempre la derecha haciendo números raros, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta una huelga? Nunca es cuánto nos cuesta el sobreendeudamiento, cuánto nos cuesta la fuga, cuánto nos cuesta no tener hospitales, no tener rutas, desmantelar el Estado. La Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, la UART, lo que dice es que entre junio del 2024 y mayo del 2025 se iniciaron 126.700 demandas. Yo quiero decir que esto no significa que le hagan lugar a todas las demandas, pero además, si existe una ley desastrosa de riesgos de trabajo que se instaló en 1995 y que tiene la mayores cantidad de declaración de inconstitucionalidad, que hace un tratamiento diferenciado entre un trabajador que se accidenta en su trabajo y cualquier ciudadano que se accidenta en la vía pública, entonces más vale que va a haber muchos reclamos. Bueno, y dice que esto equivale a una pérdida de $2 billones, equivalente a 6.900.000
900.000 salarios mínimos. No estos números raros que hacen. Y que esto ocurre por pericias médicas infladas. No es tal cosa, los que ejercemos la profesión sabemos que los índices que establece esta ley de riesgo de trabajo son escasísimos, que accidentarte o morirte incluso en el ámbito de trabajo es absolutamente barato. Dicen que los trabajadores juegan a la bicicleta financiera. Me hace acordar tanto, Roberto, te cortás un brazo para cobrar una indemnización. Los que han jugado con la bicicleta financiera de los juicios laborales son las grandes aseguradoras, las grandes empresas. También por eso pusieron a militar al tándem patronal, para que bajen los intereses de los juicios que demoran muchísimos. Bueno, la señalaron como jueza militante a la jueza fulana, que fue la última que declaró inconstitucional este decreto que sacaba el Día del Trabajador Estatal. Pero además lo que dijeron es que iban a utilizar este tema del Tribunal Superior de Justicia para poder castigar de algún modo a estos jueces. Yo quiero recordar que no hace mucho tiempo, el año 2017, Mauricio Macri inició sendas denuncias en el Consejo de la Magistratura para los jueces que aplicaron el derecho. Enrique Arias Giver, Graciela Marino, Diana Cañal, ordenaban reinstalaciones y aplicaban el derecho. Quiero decir efectivamente así. ¿Cómo es la justicia que los beneficia? No son jueces militantes, y la justicia que les dice, a ver, si ustedes dictan normas que son mamarrachos, por supuesto que vamos a hacer declaraciones de inconstitucionalidad. Y otra cosa que no entienden, desde 1944 que se creó la Justicia Nacional del Trabajo, es imparcial, pero no neutral, Roberto. Son dos cosas distintas. El derecho del trabajo tiene como sujeto de preferente protección y tutela constitucional a las personas que trabajan, porque los consideran desiguales estructurales. Yo digo, nos hacen volver atrás porque sacan a la Dirección Nacional de Vialidad, que tiene casi 100 años, nos hacen volver atrás porque quieren volver a una justicia del trabajo que no sea justicia del trabajo, que sea justicia común. Bueno, así las cosas entonces. Y por último, se cumple un año de la efectividad de la ley de bases. No solo que no se ha creado más empleo, por lo menos en el capítulo de modernización laboral, que amplió el periodo de prueba, que creó figuras como las del trabajador autónomo, sino que profundizamos el desempleo, más aún en el conurbano, más aún en el sector de las mujeres. La precarización aumentó, la informalidad también aumentó, así que en honor a esos abogados laboralistas que perdieron la vida en la noche de las corbatas y que también litigaban contra los grandes grupos económicos como Loma Negra, con trabajadores que se enfermaban de cáncer, en honor a ellos, la búsqueda de la justicia social exige también una justicia laboral no neutral pero imparcial. Natalia Salvo, Caballero de Día. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahí tengo un oyente, Telma, que me dice, che, pero al final, Esper, ¿cuántas cosas presentó? Digamos, ¿no? Mire, 14 proyectos desde que asumió, pero uno solo como autor, el resto es como cofirmante, ¿sí? ¿Se entendió? Y efectivamente hay uno que tiene que ver con que se le deje de cobrar a la música dentro de los albergues transitorios, porque antes pagaban, y bueno, por el proyecto de Esper. Y sí, ¿cómo le iban a bueno, cobrar? eso sí. Efectivamente Bosé, la música de Miguel Bosé y de Perales, ¿no? Y sí, porque ¿qué te pasan ahí? Las cosas que hay que escuchar. Ahí no te pasan tampoco. Es una música muy Mercedes apropiada Sosa, para esos ¿no? contextos. Mercedes Sosa. Nosotros somos un amor pirata, ¿no? Claro, Era de quién no sé, no sé, pues no conozco. Escúchame una cosa, 51 minutos pasaron de las... Sabu. Sí, bueno. No hay que tocarse algo con Sabu, no. Sí, por eso ya fue. Pero la madera, estoy tocando la madera. No, yo no quiero repetir, porque como no conozco de eso, sí, no se puede todo al aire, Gary Castro. Sí, yo ahora cuando termine el programa me voy a fijar a ver si... Serra Lima, ¿te acordás? ¿De quién? No, de Serra Lima. Sí, cómo no. Sí. El gran amor de Sandro. ¿En serio? El gran Sandro amaba a María Hermana. Roberto Sánchez, claro. El gran pero amor idílico, quiero entender, porque tenía su mujer toda la vida, ¿o no? A Olga. O había cosas clandestinas. No, Olga vino después. Olga vino después. Olga vino después. Aparte, Olga lo amaba de toda la vida. No me diga que no sabían eso. No, yo no lo sabía. Solo sabía que el amor de Tita Merelo había sido Luis Sandrini, creo. Y saben también lo que pasó, ¿no? Con la China Suárez y el otro también. Sí, hay un lío con la China. Yo tengo 85. Basta, pero somos un ya programa. Me perdí con quién está la China. Somos un programa serio, lo vamos a demostrar así. Sáquenme de acá, me voy al móvil de la 530. Saquen una hoja. No, sáquenme de aquí. Nos vamos a ir al móvil de la 530 que está allí en Vialidad con el compañero Martín Suárez. Martín, buen día. Está
la actividad de toda la zona. Cientos de testigos que están acordonando la puerta de entrada, donde va a ser la conferencia de prensa de los trabajadores y trabajadores viales que van a dar a conocer los próximos pasos a seguir. Pero más allá de la situación, de lo que representa el cierre de Vialidad Nacional, dentro de estas historias que hay aquí dentro de Vialidad, trabajadoras y trabajadores, hay historias de vida, ¿no?, que tienen que ver con cuántos años trabajaron, cuántos años se dedicaron a su vida. Y hay una muy conmovedora que es la de Omar Costa. Gracias por recibirnos, Omar, que hace 47 años me dijiste que trabajás. Hace 45 años, buenos días para todos. Entré en el año 80 a trabajar a Vialidad con 21 años y en mayo cumplí 45 años de antigüedad. O sea que tenés más del doble, casi la mitad de la edad que tiene Vialidad, que cumple en octubre 93 años. Qué locura, hermano. Una locura total. Vialidad me dio trabajo, me dio estudio, pude criar a mis hijos, pude estudiar y pude construir mi propia casita. ¿Y ahora qué vas a hacer? Y ahora yo ya había presentado los papeles para la jubilación, o sea que mi temor pasa por las otras personas, las 5.100 familias que no van a tener la oportunidad de jubilarse como me jubilé yo. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque no hay trabajo. ¿Qué representa el cierre de Vialidad Nacional? Uno lo nombra hacia la ligera, pero en el medio también hay vidas, ¿no? Millones de personas comprometidas. Millones de personas comprometidas y además falta de comunicación con las provincias, con los países vecinos, porque Vialidad es ruta, es transporte de minerales, de comida, de arreglos, de mantenimiento. Vialidad comunica a todo el país y comunica con los países vecinos. Bueno, una historia detrás de este organismo, una historia que fue justamente parida por el peronismo, ¿no?, dentro de todo, y ahora se quedan sin nada. ¿Cómo sigue la lucha? ¿Cómo sigue de aquí en la justicia, en las calles? ¿Cómo viene la mano? Hay que pelearla siempre. Nosotros ya pasamos 2, la última del 2001 y lo pudimos revertir, un decreto que nos convertía en 500 personas, y bueno, habrá que luchar en esta última para seguir peleándola. Yo sé que hay acciones que se van a tomar cuando salga legalmente el decreto y después veremos, porque Vialidad es vida, Vialidad es transporte, Vialidad es común para todo el país para poder comunicarse con todas las provincias y con los países vecinos. Gracias, Omar. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de manifestar con 45 años de antigüedad lo que es Vialidad para todos los argentinos. La palabra de Omar Costa, delegado de Vialidad Nacional. Dentro de esto lo que está ocurriendo, ¿no?, en este organismo y en todo el Estado, lamentablemente, que es la ausencia total y el desmembramiento de los diferentes organismos que tienen, en algunos casos como Vialidad Nacional, más de 70 años y en otros, algunos años menos, pero que están siendo vaciados por el gobierno nacional que lleva adelante Javier Milei. Roberto. Gracias, Martín. Gracias por traernos el ruido de la calle y la protesta frente a esta noticia que es una de las tantas que involucran a organismos que el Estado Nacional está disolviendo, ¿no? El gobierno de Javier Milei está disolviendo, fusionando o centralizando de modo tal que muchos trabajadores y trabajadoras hoy, o sobre sus cabezas pesa la duda, la incógnita si van a quedar o no con trabajo. ¿Por qué? Y porque hay un cálculo, si bien ayer Sturzenegger decía, bueno, no va a afectar, sí va a afectar, pero va a afectar sin ninguna duda. Es la razón por la que hacen este desguace. Así que bueno, gracias Martín Suárez con el móvil de la 530. Y nosotros nos vamos despidiendo, ya estamos prácticamente sobre la hora, che. Tengo que decir que en la operación técnica ha estado Silvio Soler, como siempre, en la coordinación, el comandante Gary Castro, también en la producción Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming Leandro Deza, en la producción audiovisual More Rusagasti, en las redes Manuel Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro. Muchísimas gracias, queridos y queridas, que están atentos también a que este programa se haga lo mejor posible. Desde ya tenemos que decir quién es el ganador o ganadora del premio que nos mandó, el libro que nos mandó la LEF. Sí, dice, me anoto para el milagro, por favor, de la LEF, dice, a ver si se me da. Andrea, la docente canalla 338. Sí, Andrea, se transformó el libro en felicidad, te ganaste el libro La Dignidad Rebelde, Darío Santillán, de Miguel Mirra, gracias a la LEF.
Vos pediste el milagro de hoy y se te dio. Se te dio, ¿viste? Ahí está. Capaz que al Toto Caputo le sale con el pastor Ledesma. El pastor Ledesma le consigue los dólares, con esos dólares. Y arreglamos todo. Nos vamos despidiendo nosotros, a pesar de todo lo que pasa, con una sonrisa. Gracias, doctora Salvo. Muchas gracias a vos, Roberto. Quédense en la 530 porque ya arranca el flaco Daniel Tonietti, con Siempre Soy. Gran equipo, y quédense con toda la programación de la Radio de las Madres, que está, como ustedes saben, cada vez mejor. Como decimos al final, chau, hasta mañana y que no se corte. Corruptos de la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad. Somos Radio AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación.